que nos permite disfrutar de lo fresco, porque ya ven que los calores también han estado fuertes, y yo no sé usted qué prefiera más, si el que esté fresco así o el calor, pero a veces los dos en extremo molestan. Pero sin embargo, Dios sabe que necesitamos el agua, que el agua pues la estamos contaminando mucho y pues necesitamos renovación de esos mantos acuíferos y de las plantas qué bonito es ver ahorita ya los maíces que van creciendo y que pronto va a haber elotes. Y el campo es muy bonito. Yo creo que todos los campesinos han de estar dando gracias también a Dios por toda la lluvia. Aunque a veces a nosotros nos causa ciertas molestias. Las calles se hacen ríos y tenemos que mojar nuestros calcetines, zapatos, pantalón y bueno. Pero bueno, o sea, son gajes del oficio. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana. En la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1. ¿Ya estamos por ahí, hermanos? Efesios, capítulo 1. Me voy a permitir leer una porción del 1 al 14 y luego juntos vamos a leer pausadamente y respetando todas pues todas las señales que tiene la Escritura, sus signos. Vamos a leerlo juntos del 15 al 23. Me voy a permitir yo leer del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Juntos. Por esta causa, también yo, viendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Hemos estudiado un poquito más a fondo esta porción del versículo 1 al versículo 14. Y yo quisiera recomenzar tomando en consideración los últimos dos versículos de esta porción, que son el 13 y el 14. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, en él también vosotros, o sea, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo en estos dos versículos hace un pequeño resumen de todas las bendiciones que menciona el apóstol Pablo que tenemos nosotros los creyentes. Y en realidad, hermanos, son insondables, porque a pesar de que tenemos la palabra de Dios, nuestra comprensión no alcanza a entender todas esas bendiciones. Si aún lo que es más palpable no lo entendemos, pues mucho más todas esas bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidos en Cristo. Porque dice la palabra de Dios que habiendo creído en la palabra de verdad, o sea, el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es muy importante porque vamos a tocarlo en la parte tercera de este estudio. Y también nos habla el versículo 14 de la herencia que, aunque tenemos mucho material en la palabra de Dios, nosotros como que no creemos que somos realmente herederos de Dios, porque muchas veces no sabemos o muchas veces no queremos saber, pero hay mucho que nos habla de esa herencia. Hay muchos escritores bíblicos que han escrito acerca, y Pablo es uno de ellos, han escrito acerca de esa herencia que nos espera en el cielo, de esa herencia de la cual nosotros no pudimos hacer nada para ganárnosla. Es una herencia, es una cesión de derechos gratuita, llamándole como le llaman los abogados. Es algo que no nos ha costado. Y quizá por eso a veces no lo valoramos. Y el apóstol Pablo,
hace aquí un hincapié. ¿Sabe usted qué es un hincapié? El hincarse de una sola rodilla, a manera de reverencia. Y dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo. Está hablando, o sea, esta cláusula que está aquí, por esta causa también yo, está refiriéndose a todo lo que ya hemos recibido, a lo que somos herederos, a lo que Dios nos ha prometido. Y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea, obviamente que en las iglesias, y Éfeso no es la excepción, en las iglesias, en todas las iglesias, hay creyentes y hay no creyentes. Pero el apóstol Pablo se refiere aquí a los creyentes, porque en un principio dice a los santos que están en Éfeso, y se refiere a aquellos pues que a veces queremos valorar esas bendiciones tan grandes. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Yo creo que eso es algo que caracteriza a las iglesias verdaderas, hermanos. El amor que debemos tener los unos para con otros. No es fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque el mundo no lo practica. No lo vemos comúnmente. Aún dentro de las familias vemos que los hijos no procuran a sus padres, que los padres a veces no procuran a sus hijos. Es más esporádico, pero sin embargo vemos eso. Vemos la falta de respeto que ha habido últimamente para con los padres, en cómo los hijos ya no tienen ningún respeto. ¿Y sabe qué? Nosotros como padres, yo me cuento entre los que pude haber sido padre, pero nosotros tenemos mucha culpa, hermanos. Nosotros usamos palabras a veces con nuestros hijos o con nuestros nietos. Usamos palabras que no deberíamos usar. Por ejemplo, yo lo he visto en padres que les dicen a sus hijos, no manches, perdona la expresión, pero dicen, no manches. Piensan que es una palabra, pues, que no es ofensiva, pero sin embargo es falta de respeto, hermanos. Porque si usted analiza esa palabra sí es ofensiva. En el fondo es ofensiva, de ahí proviene. Pero se ha generalizado tanto que los padres mismos les utilizan con sus hijos. Y lo más triste no es eso. Lo más triste es que los hijos también la usan con sus padres. A mí me da mucha tristeza cuando un hijo le dice a su padre o a su madre, no manches, piensan que es es algo tan inofensivo, ¿verdad? Pero la verdad no, porque si tú te pones a buscar de dónde viene esa palabra, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que viene de una ofensa que maneja el mundo y que manejamos mucho. Yo en lo personal, a mí me da tristeza también pensar que yo usé esas palabras. Pero con esto quiero decir, hermanos, que el amor que nosotros debemos tener para con todos los santos, o sea, con nuestra familia en la fe, debe ser visible. Y más adelante vamos a ver que no es fácil, que sea evidente ese amor, pero podemos comenzar con algo que no nos cuesta, con palabras suaves, con palabras de ánimo, con palabras amistosas, de apoyo. Voy a orar por ti, voy a ver qué puedo hacer por esa situación. En fin,
hay muchas maneras de mostrar ese amor y el apóstol Pablo seguramente vio, hermanos, en Éfeso, ese amor como un distintivo del cristianismo. El amor para con todos los santos. Y no ceso, 16, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo no sé hasta dónde en sus oraciones nos incluye a todos usted, pero si tiene prisa al orar, pues seguramente no nos tomamos el tiempo, sino simplemente damos gracias por los alimentos, si nos acordamos, y si no ya estamos a media cuchara acá, pero hermanos, a mí me impactó el motivo de la oración de Pablo, del apóstol Pablo. Note usted que en lo que vamos a ver no nos habla de bendiciones materiales, no nos habla de bendiciones de salud, que son lo que más nos ocupa en este mundo, ¿no es cierto? Las bendiciones materiales, que Dios te bendiga, quiere decir, yo me acuerdo que mi mamá usaba esa frase desde antes de que ella conociera al Señor. Ella usaba esa frase, que Dios te bendiga, y seguramente lo decía para que no me faltara nada, o a mis hermanos, o a otras personas. Era una costumbre, podríamos llamarle así, o un hábito, el desearle a una persona que le vaya bien, que tenga un buen día, que no tenga sobresaltos ni accidentes. Y es bueno eso, pero es mejor pedir, como hace el apóstol Pablo aquí. Dice, haciendo memoria de todos ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Nota usted que la palabra espíritu en la Biblia, en esa porción, no está en mayúscula? ¿Por qué será? Nota y vea usted, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, yo en lo personal insisto mucho y pido por ustedes y por mí también, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ocupa 3 capítulos de esta carta para hacerle saber a la iglesia de Éfeso, hacerle saber de esas bendiciones que tenemos en Cristo. Que tanto los efesios como nosotros valoremos esas bendiciones y que nos sintamos orgullosos de haber sido adoptados por Dios, porque Él no vio nada en nosotros, nada bueno. Dicen algunos escritores bíblicos que somos algo putrefacto, porque respiramos y respiramos podredumbre, odio, envidia, muchas cosas que hacen daño a la humanidad. Algunos, viniendo a la actualidad, lo que está haciendo el gobierno de Israel con los palestinos, quitarles, desde luego que es una injusticia. Todo el mundo ha protestado por eso. Pero
Sin embargo, aún hay predicadores de la palabra de Dios, predicadores que dicen que es el pueblo de Dios y que tiene derecho y puede hacer esas cosas. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. De llegar a esos extremos. Y no confundamos, hermanos, el pueblo de Dios no es el que se arma de misiles y de tanques y de bombas y para destruir lo que sea. Simplemente destruir la choza donde viven los palestinos. Nadie en esta vida tiene ese derecho. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel, me refiero a la nación, aunque el pueblo de Israel no se identifica con el pueblo de Dios, sino es el pueblo, muchas veces el pueblo de Dios, nosotros identificamos a Israel como el pueblo de Dios. Y no es así, hermanos. No es así. Hay gente que dice, oremos, sí, oremos por la guerra, que no deje a huérfanos, que no deje a gente sin techo, que no deje a gente sin comida. Estaban también haciendo un recuento de cuántos niños palestinos, sobre todo niños, han muerto de hambre por falta de comida. Y hermanos, Dios le dijo a la nación de Israel que sí era su pueblo, siempre y cuando creyeran en él. Pero te pregunto, ¿tú crees que los gobernantes creen en Dios? No. Porque si creyeran en Dios, si creyeran verdaderamente que Dios tiene el poder, esperarían a que Él diera la solución a los problemas. Y con esto, hermanos, quiero decir que el apóstol Pablo pide a los efesios y también pide a nosotros que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 17, que nos dé un espíritu. La palabra espíritu aquí no es el Espíritu Santo, hermanos. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tenemos, gracias a nuestro Dios. ¿No es cierto? ¿No dice aquí que fuiste el día que creímos la palabra de verdad, y seguimos creyendo? Porque esta palabra que está aquí, en el versículo 13 dice, y habiendo creído en Él, es una palabra, hermanos, que solamente el tiempo en que está no tiene una traducción exacta al español. Porque aquí dice, habiendo creído en Él. Se puede tomar como si con una vez que creamos es suficiente. Como habiendo hecho una decisión por Cristo y nos olvidamos. Y creemos que somos hijos de Dios por haber hecho esa decisión. Porque aquí dice que habiendo creído en Él, pero en el original, en el griego, hermanos, es una conjugación de un verbo, sí, del verbo creer, pero en un modo que se llama pluscuamperfecto. No existe, en el castellano no existe. Pero en el griego quiere decir que creíste y sigues creyendo. Por siempre. Por eso se llama pluscuamperfecto. Porque una vez, habiéndolo hecho una vez, y para siempre. Por eso tan importante la fidelidad que Dios nos pide, hermanos. Dios nos pide que seamos fieles a ese día que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que lo recordemos y lo tengamos presente, porque Él quiere que nosotros valoremos eso. Y aquí esta palabra decía del versículo 17 que nos dé un espíritu de sabiduría, se refiere a ese carácter que el cristiano debe tener. El cristiano debe crecer, y lo vamos a ver más adelante porque el apóstol Pablo lo menciona aquí, debe crecer con la mira puesta en el Señor Jesús. Porque ahí vamos, esa es nuestra meta. Ahí vamos a llegar. A lo mejor nos morimos y no llegamos,
es lo más seguro, pero cuando resucitemos vamos a estar en esa posición. Qué hermoso puede ser pensar, hermanos, que va a llegar un momento en que no vamos a ofender a nadie. Qué hermoso puede ser el que podamos ver en todo su esplendor la gloria de Dios y decir, gracias Señor, porque yo no tenía nada que tú te pudieras fijarte en mí. Yo era del montón. El apóstol Pablo era del montón. Entonces, hermanos, debemos aspirar. ¿Se oye como un murmullo? Hermanos, debemos aspirar a este carácter. A este carácter. Aquí la palabra espíritu se traduce por carácter y madurez. Y ese debe ser nuestra oración. Ustedes orar por nosotros los que compartimos la palabra de Dios para que podamos primeramente entender nosotros y compartirla con ustedes. Porque ese es un compromiso, hermanos. Es un compromiso que debemos tener de aspirar, así como los estudiantes que están en los últimos años de su carrera, que ya aspiran a tener el título, aspiran a terminar la carrera. Así nosotros debemos aspirar a ese carácter maduro. Porque eso nos hace útiles. No es lo mismo una persona que, vamos a suponer, como una persona como yo, que no terminó ni la secundaria, a un profesionista, a uno que tiene una maestría, a uno que tiene una especialidad y que en lo cual él está seguro de lo que está haciendo. Y muchas de las veces nosotros, como ignorantes, nos llaman a veces hasta mediocres porque no tenemos esa aspiración. Son contadas las personas que realmente aspiran a una superación en la vida. Pero está a nuestro alcance de todos nosotros, sin necesidad de que estudiemos una maestría ni un doctorado, y que aspiremos a esa sabiduría, hermanos. Que nosotros pensemos que conociendo más a Dios, conociendo más a nuestro Dios, y el apóstol Pablo se esmera, hermanos, en estos 3 capítulos primeros, en mostrar cuán afortunados, si podemos usar la palabra afortunados, pero cuán bienaventurados somos. El que nos haya escogido Dios, hermanos. ¿Cuántas y cuántas personas han hecho decisión por Cristo y desgraciadamente, viven una vida miserable? Y miserable me refiero a que están preocupados, tienen mucho estrés, porque no saben a dónde van, no saben a qué aspiran. Y el creyente, hermanos, el creyente debe tener esa madurez. El creyente debe tener esa madurez, ese espíritu, ese carácter, esa convicción, si podíamos llamarle así. Esa convicción de que Dios tiene razón. Porque, mire, el mundo se ha esmerado en hacer todo fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya no tiene usted que prender la estufa. Y antes, ya no tiene que prender un fogón para calentar un pocillo con agua para hacerse un café. Ya no. Usted agarra, le pone agua a un vaso y lo mete al microondas 1 minuto y ya está, caliente. O sea, le digo esto porque el mundo se ha esmerado, los autos, el mundo en general
las armas, inclusive las medicinas, se ha esmerado por facilitarnos todas las cosas. Y quiero decirle que no hay un atajo, no hay un camino más corto para llegar a la madurez, solamente conociendo a nuestro Dios, conociendo cómo nos ha bendecido, conociendo lo que su palabra de Dios, lo que su palabra dice acerca de Él, de su bondad, de su benignidad, de que Él no quiere el mal para toda la humanidad en general. Deja que sucedan muchas cosas, porque un día va a tomar ¿cómo le llaman? Va a tomar cuentas con la humanidad. Y la verdad, tú y yo no vamos a estar en esa situación. Solo por su gracia. Solo porque nos ama. Hermanos, yo siento tanto gozo el poder compartir de que Dios nos da su sabiduría, que aquí está, que la tenemos a la mano. Solo es cuestión de que nos sentemos y si no entendemos, pues un día me voy a comprar un diccionario bíblico. Cuesta, no sé, ha de costar ahorita a lo mejor entre unos 600, 700 pesos un diccionario bíblico. Pero ¿sabes que tienes a la mano? Una gran sabiduría. Porque mucha gente que hace y ha hecho los diccionarios, ha estudiado, por eso los dan caros, porque la gente se ha esmerado por investigar, por estudiar los idiomas originales, por estudiar la cultura en donde fue escrito, qué significa esto, qué significa lo otro. Entonces, hermanos, yo les sugiero que se esmeren un poco más y que siempre estemos tratando de superar ese adormilamiento que hay en las iglesias. De veras que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, pues sí nos habla muchas de las veces en situaciones muy fáciles de entender, pero hay veces que no. Hay veces que por diferentes razones no es claro y no entendemos nosotros. Entonces, ahora, yo tengo todavía algunos libros, algunos trajimos y el hermano los puso ahí para que si alguien se interesa por conocer más, puede pedir prestado un libro, llevárselo a su casa, leer, alcanzar madurez. Dios quiere eso. Esta es la palabra inspirada por Dios al apóstol Pablo. Y mire lo que dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, todas las bendiciones que tenemos ya, son para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un carácter de sabiduría, una convicción de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto sí lo entendemos, es fácil de entender. Porque a medida, hermanos, decía yo que el mundo se ha esmerado en facilitarnos muchas cosas, pero ¿sabes? La palabra de Dios nos facilita la paz que necesitamos nosotros. No estar estresados, no estar preocupados. ¿Por qué va a suceder? Que si la tercera guerra mundial, quizás sí se venga, quizás sí usen armas atómicas, pero ¿saben qué? Si nos llega a tocar lo que sea, radiación, hambre, escasez, porque todo eso se viene con las guerras, a pesar de que no estamos en el frente de batalla nosotros. Pero todo eso nos va a afectar. Pero ¿sabes? Nuestro Dios nos cuida, nos ayuda a que nosotros tengamos paz.
que no estemos preocupados por esas situaciones. Claro que se preocupen los multimillonarios porque esos son los que van a perder más, ¿no es cierto? Pero con esto quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios es como un manual que se ocupa de poner en nuestras manos, si no todas las soluciones, las más importantes, sí, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestro entender. Claro que esa paz va a venir siempre y cuando tú y yo entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y dice, bueno, pues sí, una enfermedad, un padecimiento, una situación que no nos debe estresar y decir, ya con esto, no, yo estoy inconforme, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios me permite? No, eso nos trae puro estrés. Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, dice la palabra de Dios. Y hermanos, Dios quiere que tengamos paz, como cantamos. Ahorita esa paz no es porque todo me va bien, no es porque tenga mucho dinero para solucionar todos los problemas o todas las enfermedades. No, esa paz me la dan las bendiciones que tengo en Cristo. Que los problemas de los hijos, que los problemas de los nietos, que los problemas del cónyuge, sí nos afectan, claro que sí nos afectan. Pero debemos confiar en que Dios es sabio. Él es el que tiene toda la sabiduría. Hay una porción aquí que dice, y lo leímos, versículo 8 del capítulo 1. Una de las riquezas de su gracia es que nos hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Hermanos, esto es una fuente que rebosa de agua limpia, de agua que satisface, de agua que nos llena, que nos ayuda a vivir aún en circunstancias muy difíciles. Eso es lo que el apóstol Pablo dice a los efesios. No es que no les está pidiendo que se salgan de Éfeso, donde había mucha prostitución, brujería y muchas cosas de esas. No les está diciendo que se salgan de ahí. Pablo les dice que está orando para que ellos tengan la sabiduría de Dios. Y lo mismo nosotros, hermanos. Debemos afrontar todas nuestras situaciones con la sabiduría de Dios. Que tengamos ese carácter maduro de ponerlo por obra, lo que sepamos, ponerlo por obra en nuestras vidas. Eso es lo que forma un carácter. Sócrates dijo hace 2500 años, dijo que el carácter es el que nos lleva a nuestro destino. Si tu carácter es débil, si tu carácter es de ignorancia, de pereza, ¿a dónde te va a llevar? ¿A tu destino? A estar preocupado siempre, a lo mejor a morir antes de tiempo. Y no es verdad, hermanos, no es verdad porque que digamos es que todos vamos a morir a nuestro tiempo. No, hermanos. Estaba comentando con mis vecinos de ahí, de la casa donde vivo, que estaba haciendo cuentas, dice, no, pues yo creo que si Dios me permite vivir, no sé, 4 o 5 años más, con eso me doy por bien servido. Dice uno de ellos que no conoce a Cristo. Dice, ¿y qué tal si se muere antes? Dios así lo quiere. ¿O qué tal si no? Y usted hace cuentas para
para tener para sus gastos por 5 años, y ¿qué tal si Dios le deja vivir 10? Digo, pues no me preocupo, Dios proveerá. Entonces, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que Él tiene el poder de dar y de quitar. Se me vienen 2 pasajes a la mente. Uno de ellos, la injusticia que vivió Job. Vinieron los bandidos, se llevaron todos sus ganados, se llevaron todas sus riquezas, se quedó en la miseria. Y por si fuera poco, sus hijos fueron muertos. Se quedó con su mujer solamente. Y Dios lo permitió. Me refiero a que Dios les quitó la vida por alguna razón a sus hijos. No sabemos, ni nos imaginamos siquiera por qué. ¿Qué tal si sus hijos eran buenos? Y sin embargo Dios dijo, Dios dio, Dios quitó. Y hermanos, en 1 Corintios el apóstol Pablo también relata que en Corinto algunos que se decían cristianos y daban mal testimonio, dijo Pablo, algunos están enfermos y otros que ya duermen. Dios se los llevó porque estaban dando mal testimonio. Hermanos, son insondables los designios o los destinos de Dios, pero con esto quiero decir, hermanos, que Dios puede llevarse a las personas sin pedirle consejo a nadie. A nuestros ojos, sean buenas personas o no lo sean. Yo digo, ¿cómo era Job de temeroso de Dios? ¿Ustedes creen que sus hijos eran malos hijos? Si analizamos esa situación, yo pienso que no. Porque dice Job, ese libro de Job dice que él realizaba sacrificios por sus hijos, por si se llegaban a portar mal. Quiere decir que eran buenos hijos, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios se los llevó. ¿Por qué? La Escritura no dice. En 1 Corintios, sí nos dice en capítulo 13, sí nos dice de esos que tomaban la cena del Señor indignamente. O sea, quiere decir que eran personas que se decían cristianos, pero venían a la iglesia y tomaban la cena del Señor, cantaban coritos, se decían hermanos unos a otros, pero vivían en su casa o en el trabajo o en la calle una vida diferente. O sea, no tenían carácter. No tenían un carácter de sabiduría. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí, hermanos. Que ese carácter no es más que la convicción, o sea, la certeza que tenemos los creyentes de decir, Dios tiene razón. Me voy a esmerar por conocer más a nuestro Dios. Voy a pedirle que me dé sabiduría cuando estudio la Biblia. Cuando no entiendo una cosa, pero la voy a apuntar y le voy a preguntar a otro que sí sepa. O voy a consultar un libro que hable de esa situación. Debemos darnos un tiempo, hermanos, porque es para bien nuestro. Y una vez más compruebo que todo lo que Dios nos pide que hagamos es bueno. Porque nada que de lo que suceda en el mundo nos va a sorprender. Nada. Nada. Porque como decía el hermano hace 8 días, estamos bajo sus alas.
Así como las gallinas. Yo no sé si usted conozca algo de rancho. Yo sí, todavía me acuerdo. Pero las gallinas, cuando hace frío, las gallinas llaman a sus pollitos y los tapan con sus alas, los protegen de la lluvia. Las gallinas se mojan y están todas mojadas y todo, pero sus polluelos no. Están secos, calientitos. Y así el creyente bajo las alas del Señor. Esa es una figura muy, muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta. Dice el apóstol Pablo que nos dé a nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. El Señor es el que alumbra nuestro entendimiento. Él usa aquí un órgano que nosotros tenemos, que son los ojos, que nos permiten ver con claridad. A veces ya, algunas veces ya no tan claro, pero podemos ver, distinguimos todavía a las personas con el uso de los lentes. Y otros ya nos falta. Yo no salgo cuando llueve mucho porque se empaña dentro del carro, no tengo buena visibilidad, a lo mejor no tengo buenos reflejos y puedo tener un accidente, entonces prefiero salir cuando ya está más tranquilo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Claro que hay personas que dicen, no, ¿por qué te vas a limitar? Que tú sal y ve y esto, lo otro. Estaba platicando la hermana acerca de un accidente que tuvo un taxista, donde murió el pasajero. Iba a lo mejor a su trabajo, venía de su trabajo, no sabemos. Pero sin embargo, son cosas que pasan. Dios quiere que nosotros vivamos un poco más, que seamos útiles, hermanos, que compartamos esa sabiduría con nuestra familia, que nuestra familia pueda ver que Dios tiene razón en que puede cambiar a los individuos. Porque tiene poder. Dios tiene poder y eso es lo que vamos a ver más adelante aquí. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos, aquí dice sepamos, note usted bien que todo es ahorita conocimiento. En lo que vamos estudiando, vamos a acumular conocimiento de Dios y ese conocimiento nos va a llevar a una vida mejor. Eso es lo que el apóstol Pablo trata en toda la carta a los Efesios. Utiliza 3 capítulos y yo le sugiero que usted lea 3 capítulos, los primeros 3 capítulos y diga, ¿qué dice aquí? Y el apóstol Pablo comparte información en esos 3 capítulos. En los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6, el apóstol Pablo dice, quiero que andéis, quiero que viváis, o sea, en base a el conocimiento que ya adquirimos de nuestro Dios, así debemos vivir. Es la aplicación del conocimiento. Los últimos 3 capítulos, que quizás lo veamos hasta a lo mejor hasta fin de año, que veamos esos 3 capítulos, pero sin embargo yo tengo la esperanza de que pueda compartir con ustedes esta carta tan completa, hermanos, tan completa y tan sencilla de entender para el propósito, para lo que fuimos escogidos nosotros. Porque todos tenemos un propósito. Unos con los hijos, otros con los compañeros, otros con nuestros padres, otros. Yo, algunas de las primeras cosas que hice cuando ya conocí al Señor fue compartirles a mis padres. Y desgraciadamente mi padre no hizo mucho caso. Él siguió viviendo igual. Dijo que había hecho una decisión por Cristo, pero su vida pues, no cambiaba absolutamente. No tomaba decisiones importantes. Siguió siguiendo su vida hasta que ese tipo de vida lo llevó a la tumba. Pero mi madre sí.
Mi madre sí aceptó y corrigió muchas cosas ella. Y vivió los últimos años, sino con mucha alegría, porque vivía pues con una de sus hijas, otra con otro de sus hijos, y así estaba, ¿no? Un tiempo en un lado y otro tiempo en otro lado. Pero vivió con resignación. Y se fue tranquila. Entonces, nosotros debemos hacer caso, hermanos, de lo que Pablo dice aquí, cómo utiliza las palabras. Note usted, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que, ¿qué? ¿Cuál es el verbo aquí? Saber, para que sepáis cuál es la esperanza, esa esperanza que nos da tanta paz, tanta tranquilidad, porque tenemos asegurado ese lugar que el Señor está preparando para nosotros. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y también cuáles son las riquezas que heredaremos, hermanos. No las conocemos, pero sin embargo, el Señor nos dio una garantía de que un día vamos a recibir esa herencia. ¿Cuál es esa garantía? Versículo 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello significa propiedad. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello significa que somos propiedad de Dios, hermanos. Y dice, y esta es la garantía de nuestra herencia. Dice el versículo 14, que es las arras. Las arras significan eso, garantía. ¿A usted le dieron arras cuando se casó? A las mujeres se les da. Bueno, es una figura, es un símbolo. ¿No recuerda? ¿Hermana Maru? ¿Sí? Ajá. ¿Y qué le dijeron que significaba eso? Que nunca me iba a faltar el dinero. ¿Cómo? Que nunca me iba a faltar el dinero. Bueno, ¿pero quién se las dio? Las arras. Fueron unos hermanos. Bueno, normalmente el esposo las da. Él las toma en su mano y agarra la mano de su esposa, las pone en su mano. Y eso simboliza que el esposo siempre va a proveer para que su esposa esté bien. Eso es lo que significa las arras. Dios ha depositado en nosotros el Espíritu Santo para asegurarnos de que vamos a ser herederos de Él. ¿No se le hace algo maravilloso? Ahora, usted debe verse introspectivamente y decir, ¿en verdad tengo el Espíritu Santo? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? Porque si seguimos viviendo de la misma manera, si seguimos hablando de la misma forma, si seguimos persiguiendo lo que el mundo persigue, que lo que para el mundo es importante también para nosotros, eso quiere decir que quizás no tengamos el Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos llevar fácilmente, si nosotros nos dejamos influenciar fácilmente por el mundo, por las modas, como los niños,
cómo se dejan influenciar los niños por lo que ven en la televisión. Ah, que yo quiero una mona de tal cual, porque la vio ahí. Y lo mismo el creyente. Si el creyente sigue viviendo solamente por lo que ve, quizás no tenga el Espíritu Santo y no sea un verdadero creyente. Hermanos, necesitamos a veces analizarnos y decir, sí soy un verdadero creyente. Gracias a Dios. Porque Él pone la fe, hermanos. Él es el que hace todo en nuestra vida. Nosotros nomás lo aceptamos y decimos, sí, sí lo acepto. Es como decir, sí acepto esa responsabilidad. Entonces, hermanos, debemos saberlas primero, saber cuáles son esas riquezas que vamos a heredar. Debemos saber la esperanza que tenemos en Cristo, que un día va a venir por nosotros y no va a estar lejos, ¿eh? Quizás lo vea Henry. Él en la televisión seguramente ya ha visto cosas que los profetas vieron en su tiempo, que llovía fuego del cielo. Y los que viven en Israel y en Irán y en Irak y en todo el Medio Oriente han visto en las noches cómo llueve fuego del cielo. Se están cumpliendo muchas cosas, hermanos. Y yo personalmente creo que la venida del Señor está más cerca de lo que creemos o de lo que podemos esperar. Por eso yo me puse nomás 4 años. Pero obviamente que si Dios me deja vivir más tiempo, gracias a Él. Entonces, debemos usar también nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza que nos ha llamado y también para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y por último, esas palabras que usó el apóstol Pablo aquí me sorprenden a mí. ¿Por qué creen ustedes que haya puesto aquí esta palabra muy rimbombante? Yo le puedo llamar así. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos. En el griego dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su dinamita? Se traduce de la palabra dinamita. La dinamita tiene mucho poder. Ya ve que vuela cerros enteros. Despedaza las rocas. Y la palabra que se usaba en griego para poder, de ahí viene la palabra dinamita en español. Entonces, dice Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación, otra vez, de la palabra dinamita, de su fuerza. La cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que se necesitó poder para resucitar al Señor Jesucristo? Déjenme ilustrarlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han visto la película muy famosa, por cierto, de Frankenstein? O parte de la película, a lo mejor no la han visto completa y dicen, son cosas, sí. Pero ¿sabe qué? Yo tampoco la he visto completa. Ni sé a ciencia cierta de qué se trató, pero ¿sabe? Hubo unas partes que a mí me impactaron tanto de que supuestamente la persona que iba, o el médico que quería revivir a un muerto, de eso se trata la película de Frankenstein, de revivir a un muerto y
y él había, supuestamente, la película también dice que se había robado de los panteones las manos y las piernas y los órganos vitales y que se los metió a ese cadáver compuesto de... Y por eso Frankenstein tiene costuras por donde quiera, porque no es de un solo cuerpo todos sus órganos. Entonces, lo más curioso que a mí me sorprendió es de que está el cuerpo tendido en una mesa y conectado a una serie de aparatos poderosos que pasa la corriente de un lado para otro, así espectacularmente, y como si fueran rayos. No sé si usted los vio, pero eso a mí me impactó. Y la cuestión es que el doctor Frankenstein no revive a ese muerto, porque es pura fantasía. Supuestamente que sí, que llega un rayo con un poder superior a todo lo que tenía, y que ese rayo pasa y le da vida a ese cuerpo. Pero claro, pues es un monstruo, es algo inclusive irreal. Pero lo importante no es eso, hermanos. Lo importante es que la gran mayoría de la gente nos imaginamos que, y el apóstol Pablo también, que para resucitar a una persona sí se necesita poder. Y poder realmente algo poderoso que Dios usó para resucitar al Señor Jesucristo, dice aquí el apóstol Pablo. Lo más importante viene que ese poder que Dios usó para resucitarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales es el mismo poder que tenemos tú y yo en el Espíritu Santo. Es el mismo poder, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que nosotros debemos saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Y sabes para qué? Para cruzar a través del mundo, a través de las modas, a través de todas las influencias de este mundo, sin ceder en nuestro propósito. Dios nos ha dado ese poder por medio del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 5 de ese poder que tenemos en el Espíritu Santo. Y nomás les voy a dar una probadita con una ilustración que Pablo usa aquí. Dice el apóstol Pablo que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, hay pérdida de vergüenza, pérdida de valores, pérdida de muchas cosas en el alcohol. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Yo me pregunté mucho tiempo, ¿por qué el apóstol Pablo puso ese ejemplo? Y entonces, analizando y leyendo libros, saqué la conclusión de que el hombre que bebe alcohol, cuando ya está borracho, no tiene control de sí mismo. O sea, eso es bien importante. No tiene el control. Por eso mucha gente se desinhibe en los bailes, toma alcohol y a bailar y hace destorlongos y todo, ¿no es cierto? O también las mujeres, no nomás los hombres. Pero pierden el control de sí mismos y hacen cosas que en su juicio no harían. Cuentan chistes oeces, se carcajean a voz abierta sin temor de que les sean criticados, o bailan y se quitan la ropa. En fin, suceden muchas cosas. Insultas a alguien,
O sea, y después vienen los problemas, ¿no? Pero eso es un comportamiento anormal, antinatural, que en su juicio la persona no haría. Yo quiero que a usted se le quede grabado solamente que lo que está haciendo una persona influenciada por el alcohol no es natural. No es su comportamiento natural. Y el apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué diría eso? Porque una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, tiene una conducta antinatural. Los creyentes no nos debemos comportar naturalmente. Si una persona ve a alguien que necesita ayuda, lo natural hoy en este mundo es, no sé, quién sabe por qué le pasaría eso, y te vas, te volteas y te vas, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo dice a los creyentes, ve a ver qué tiene. Ves una necesidad y dices tú, ¿cuánto necesitas? Eso es una conducta antinatural. Que nosotros los creyentes, ante un insulto, no contestamos con otro insulto. Ese es un comportamiento antinatural. Ante la influencia de una moda y esto y lo otro, decimos, no, pero es que en realidad no lo necesito. ¿Qué hacen las personas que son influenciadas por la moda? Van y se meten y buscan las ofertas y todas esas cuestiones, ¿no? Porque la mercadotecnia actúa en las personas naturales, no en los creyentes. Todo el mundo ve las cosas materiales como lo más importante, pero el creyente no. Ese poder de decir no a las cosas, lo tenemos, hermanos. Es una conducta antinatural. Por eso dice el apóstol Pablo que da gracias porque él vio en Éfeso el amor por los creyentes. Y sentó al Señor Jesucristo a pesar de todas estas adversidades, hermanos. Estos son enemigos del Señor. Estos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Son puros adversarios que no querían que el Señor Jesucristo estuviera en ese lugar. Y que no quiere que tú y yo estemos un día con Él. Son nuestros adversarios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que la autoridad en la iglesia no es el pastor, no es los diáconos, sino la autoridad máxima es el Señor Jesucristo. Es la cabeza, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a dar dirección a través de su palabra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso no lo sabían las iglesias antes. Antes en la sinagoga, el sumo sacerdote era el que pisaba los chicharrones ahí. Y no, en las iglesias no es así. Más adelante el apóstol Pablo también abre otro panorama acerca de las autoridades en la iglesia.
Pero lo más importante de esta porción es que nosotros sepamos. Que no menospreciemos esa información. Porque Dios quiere que tú y yo sepamos cuando menos estas tres cosas. Que Dios alumbre a nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza que nos ha llamado. Que sepamos con certeza a dónde vamos a ir. Cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros. Que cuáles son las riquezas que vamos a heredar. Que no son riquezas materiales, sino son riquezas espirituales. Que quizás ahorita no sepamos mucho de eso, pero vamos a ir aumentando nuestro crecimiento nuestro conocimiento a través de que cada día sepamos más de nuestro Dios, sepamos más de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, que sepamos cuál es la supereminente, como dice Pablo aquí, supereminente grandeza de su poder. ¿Qué quiere decir esa supereminente grandeza? No es más que importancia. De que tú y yo como creyentes tenemos ese poder y que podemos comportarnos antinaturalmente ante todas las cosas que nos vienen a la vida. Podemos tener una respuesta antinatural. Cuando echamos mano, pedimos ayuda al Espíritu Santo. Pedimos ayuda y decimos, ayúdame, Señor, a esto. ¿Cómo debo reaccionar? Y eso nos da paz y tranquilidad. Porque el apóstol Pablo quiere que sepamos nosotros de esas bendiciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, en darnos a conocer todas estas cosas con las cuales nos has bendecido, Señor. Gracias, gracias por todo. Gracias por cada uno de los hermanos que nos ha compartido de tu palabra y nos ha hecho entender con palabras sencillas que tenemos ese poder, que tenemos esa esperanza y que también somos herederos, que tenemos una herencia que tú nos vas a dar un día cuando venga la redención completa. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque cualquier riqueza no es comparable, porque todas las riquezas de este mundo aquí se quedan, en este mundo. Pero todo lo que tú nos has dado, Señor, trasciende la muerte. Trasciende, como dice el apóstol Pablo, en este siglo y el venidero. Señor, en tus manos nos ponemos y te rogamos que podamos echar mano de ese poder que tú has puesto en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo, para podernos comportar antinaturalmente ante todas las acechanzas del enemigo. En tus manos nos ponemos y rogamos por ello en el nombre de Cristo. Amén.